Buenos días, estimados clientes y amigos del CEFA. Soy Alberto Castelló Baquedano y el día de hoy tengo el gusto de estar aquí con Luis Eduardo Natera Niño de Rivera, quien es socio de Natera SC, quien es además especialista en la materia de precios de transferencia, y precisamente el día de hoy vamos a estar platicando sobre algunos aspectos generales y más importantes en dicha materia. Luis, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Beto. Muy buen día a todos nuestros amigos. Muchas gracias, Luis, por estar aquí. Bueno, mira, creo que esta materia es algo compleja, en algunos casos desconocida para muchas personas, pero es una materia que se ve en algunas empresas como una obligación a cumplir y que a veces no se tiene conocimiento de esto. Entonces, consideramos que a través de tu presencia el día de hoy y con esta transmisión podemos dar una idea general a las personas que amablemente nos están viendo. Entonces, vamos a desarrollar aquí unas preguntas, son 5 preguntas, en las que a través de la respuesta que tú nos proporciones, pues vamos a poder tener un conocimiento breve, pero muy importante, que nos va a dar el punto de partida y sobre todo saber si estamos o no obligados a cumplir con este tipo de obligaciones. Entonces, la primera pregunta que te haríamos es: ¿qué obligaciones tengo que cumplir yo como persona moral en materia de precios de transferencia? Ok, es una pregunta importante para tener claras las obligaciones que deben cumplirse. Serían básicamente 3, mi estimado Beto. Primero, las personas morales, cuando celebren operaciones con partes relacionadas, deben llevar a cabo esas transacciones a valores de mercado. ¿Qué implica esto? Que los ingresos acumulables que generen en estas transacciones o las deducciones autorizadas que también se tengan en este tipo de transacciones deben ser realizadas a valores similares a los que se utilizarían entre partes independientes en operaciones comparables. Ese es el famoso principio de valor de mercado. Las transacciones deben ser hechas tomando en cuenta este valor de mercado entre partes relacionadas, ya sea partes relacionadas nacionales, ambas residentes en México, o con partes relacionadas residentes en el extranjero. Claro, porque si no existiera ese principio, pues podríamos jugar, ¿no? Aprovechando esa relación directa que hay, podríamos jugar con la base tributaria. Exactamente. Oye, y este tema de llevar a cabo estas operaciones a valor de mercado, ¿cómo se documenta? ¿Existe algún elemento con el cual le acreditemos a la autoridad fiscal, en su caso, que llevamos efectivamente a cabo estas operaciones como si las hubiéramos hecho con partes independientes? Claro, por supuesto. La ley, en el artículo 76, la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 76, fracción novena, para las personas morales, establece la obligación de contar con la documentación comprobatoria que demuestre que esos ingresos acumulables y esas deducciones autorizadas que se han obtenido en operaciones con partes relacionadas se están llevando a cabo cumpliendo con el principio de valor de mercado, como lo harían con partes independientes en operaciones comparables. Sería el famoso estudio de precios de transferencia. Es el famoso estudio de precios de transferencia, que debe tenerlo la empresa, la persona moral, debe contar con él desde el punto de vista legal. Estaríamos obligados a contar con esta documentación, al ser una obligación, al cierre del ejercicio. Lo cual representa un problema práctico para las empresas, porque por el tipo de metodología, el diseño de la propia metodología, en muchísimos casos es prácticamente imposible poder cumplir con esta obligación al cierre del ejercicio, pues se tienen que utilizar bases de datos cuya información va a estar disponible con posterioridad, obviamente, al cierre del ejercicio. Ok, podemos concluir que en la práctica la fecha límite para contar con este estudio sería antes de presentar la declaración anual del ejercicio. No necesariamente. Tal vez valdría la pena platicar un poco acerca de este tema. Solo antes de ello, mi querido Beto, aclarar, puede haber ciertos supuestos donde sí las metodologías pudieran ser aplicadas dentro del propio ejercicio y ahí la obligación puede ser cumplida. Una de estas metodologías que es común que pueda ocurrir esto es la de precio comparable no controlado, donde lo que compara son
precios de transacciones hechas entre partes relacionadas con transacciones muy similares hechas entre partes independientes en circunstancias similares. Ahí pudiera darse ese supuesto. Perfecto. ¿Okay? Oye, y además de esto que nos has comentado, ¿hay obligación de presentar alguna declaración especial en materia de precios de transferencia? Sí, ¿O algo claro. parecido? Claro, decíamos, es nuestra tercera obligación, es la presentación de las declaraciones informativas que establece la ley del impuesto sobre la renta. La primera de ellas sería la declaración informativa de precios de transferencia por las operaciones que se realizan con partes relacionadas residentes en el extranjero. Esa obligación la podemos encontrar en el artículo 76, fracción décima de la ley del impuesto sobre la renta para las personas morales, y ahí se tiene la obligación, la disposición nos habla de que esa obligación de presentación de declaración debe ser cumplida junto con la presentación de la declaración anual, un poco respondiendo a la pregunta que me planteabas hace unos minutos. Entonces, debemos contar con el estudio para con ello poder presentar esa declaración informativa. Conforme a ley, el plazo para presentarla es al momento de presentar conjuntamente con la declaración anual. ¿Ok? Sin embargo, aún con esto es complicado obtener documentación contemporánea, información actualizada que nos permita estar seguros en el cumplimiento de la obligación, puesto que las bases de datos actualizan su información con posterioridad al mes de marzo. Te diría que razonablemente en el mes de mayo es cuando tienes información en esas bases de datos lo suficientemente actualizada para tener un estudio de precios de transferencia que nos dé más certeza en cuanto a las conclusiones o los resultados obtenidos. Y es justo por ello que la autoridad emite un par de reglas misceláneas que extienden la posibilidad de la presentación de esta declaración informativa, que es el famoso anexo 9 de la DIN. ¿Okay? Tenemos la regla 393, que extiende para las personas que optan por dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales, extienden la fecha de presentación al momento en que presentan su dictamen fiscal, justamente para que se presente conjuntamente con su dictamen fiscal. Por otra parte, tenemos la regla 3918 de la miscelánea para aquellos contribuyentes que no dictaminan sus estados financieros para efectos fiscales, y a ellos se les establece una fecha máxima del 30 de junio del año posterior al cual corresponden las operaciones analizadas. Entonces, nuestro estudio puede ser realizado hasta esa fecha para con ello presentar la declaración informativa correspondiente. Perfecto. Oye, y de estas declaraciones informativas entiendo que son varias. ¿Nos podrías platicar un poquito cuántas son y cuándo hay que presentarlas por parte de las personas morales? Claro, acabamos de hablar de la declaración informativa del artículo 76, fracción décima, que es el famoso anexo 9, como habíamos dicho, pero en el artículo 76A de la ley del impuesto sobre la renta se establece la obligación de presentar otras declaraciones informativas adicionales. Y es importante tu pregunta porque se presenta confusión al respecto. Podemos estar en varios supuestos. El primero de ellos pudiera ser: una persona moral no se ubica en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 76A de la ley del impuesto sobre la renta, entonces no estará obligado a presentar ninguna de estas declaraciones informativas del artículo 76A. Con el anexo 9, si es que está obligado a ello, es suficiente, y con eso tendrá cumplida esa obligación. Digamos que la del 76 es la que es de cajón y la del 76A son algunas complementarias, o más que complementarias, adicionales en ciertos casos, solamente si se actualizan ciertos supuestos. Efectivamente, claro. Recordando nada más que el anexo 9 solo es con partes relacionadas residentes en el extranjero. Perfecto. ¿Okay? Ahora, puede resultar que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 76A de la ley del impuesto sobre la renta, y ahí dependerá si estamos hablando de un grupo empresarial nacional o un grupo empresarial multinacional.
Si únicamente estamos hablando de un grupo empresarial nacional, la obligación será presentar la declaración informativa local, ¿okay? Establecida en este artículo 76A, en la fracción segunda. Si se trata de un grupo multinacional, que para entender un grupo multinacional es aquel grupo que tiene cuando menos una parte relacionada residente en el extranjero, con eso es suficiente para que se ubique en la obligación de presentar tanto la declaración informativa local como la declaración informativa maestra. ¿Ok? Y es importante aclarar que estas dos declaraciones informativas, tanto la local como la maestra, deben ser presentadas por los contribuyentes al SAT. ¿Ok? Porque de repente existe la confusión pensando que la declaración informativa maestra debiera ser presentada en el extranjero. No, contiene información a nivel global del grupo multinacional. Incluido lo de la parte en el extranjero. Incluida de todas las partes relacionadas en el extranjero, pero debe ser presentada en México al SAT a través del dispositivo que el SAT tiene en su página para estos efectos. Ok, oye, y la declaración de country by country o de país por país, ¿esa en qué casos y quiénes la tienen que presentar? Ok, esa sería, primero, ubicarnos en los supuestos genéricos del artículo 76A, pero se establecen algunos otros requerimientos adicionales dentro del propio artículo 76A. Básicamente, ser la empresa o la compañía controladora a nivel global, ¿ok? Ser la cabeza del grupo multinacional siendo una empresa residente en México. Ahí es cuando surge básicamente la obligación de presentar esta declaración país por país en México. Sería, digamos, el supuesto principal y podría haber dos supuestos secundarios, digamos. El segundo de ellos sería que aunque yo no soy la empresa cabeza del grupo multinacional a nivel global, sí me sea encargada la elaboración de esta declaración y así lo manifieste el grupo multinacional. Entonces, eso se hará del conocimiento de la autoridad fiscal mexicana y en México se presentará esa declaración país por país, esa informativa país por país. ¿Existe alguna ventaja en presentarla en México o presentarla en otro país? No, esa es una decisión que toman los grupos multinacionales y te diría que por la complejidad y el tipo de información que se presenta, es conveniente que lo haga la cabeza del grupo. Efectivamente. Hay un umbral para esto, ¿no? De ingresos. ¿O? Hay ciertos supuestos que deben cumplirse para esto. Para la declaración país por país es un umbral bastante alto. Se busca que en estos casos los grupos que presenten esta información sean los principales grupos a nivel global. De acuerdo con los análisis hechos por la OCDE, se busca que queden eximidas de esta obligación aproximadamente el 80% de las empresas mundiales. Estamos hablando de ingresos multimillonarios. De ingresos, un umbral de ingresos bastante alto, donde quede capturado únicamente aproximadamente el 20% de los grupos multinacionales, pero que representan prácticamente el 79% de la riqueza a nivel global, de las utilidades que se generan a nivel global. Entonces es enfocar mucho por parte de OCDE este proyecto. Esto es resultado del famoso proyecto BEPS de la OCDE. Claro, muy bien. Oye, finalmente una pregunta que a lo mejor pudiera abarcar una mayor cantidad de supuestos y que, digamos, podemos clasificar como un tema más común. Si una persona física, arrendadora de inmuebles, le renta un inmueble a una persona moral de la cual es socio, ¿estaría obligado a documentar esta transacción por ser realizada entre partes relacionadas? Ok, la persona física es la propietaria del inmueble y se lo renta a la persona moral de la cual es socio. Ok, aquí la respuesta valdría la pena diferenciarla bajo la perspectiva de la persona física y bajo la perspectiva de la persona moral. Es una sola transacción, pero las perspectivas son diferentes. Claro. Si nos ubicamos en la perspectiva de la persona física, como la persona física no está desarrollando actividades empresariales, sino está obteniendo ingresos del capítulo tercero del título cuarto de las personas físicas,
de acuerdo con el artículo 90 en sus últimos 2 párrafos, sí está obligado a todo este tema de la determinación de ingresos y deducciones a valores de mercado, cumpliendo con el principio de valor de mercado. Sin embargo, no está obligada a documentar esta definición de ingresos y deducciones, puesto que en el capítulo 3 del título 4 de las personas físicas no está esta obligación establecida. La obligación de documentación únicamente es para personas físicas con actividades empresariales y profesionales en el régimen general de ley, que no es el caso de esta persona física. Sin embargo, desde la perspectiva de la persona moral, si se ubica en los supuestos de obligación de generación y conservación de esta documentación comprobatoria, esa transacción debería estar sustentada por un análisis de precios de transferencia utilizando la metodología establecida en el artículo 180 para demostrar que esa deducción que pretende hacer la persona moral está siendo hecha a valores de mercado y por ende cumplir con los requisitos para su deducción. Entonces, aunque desde la perspectiva de la persona física no está obligado a documentar, desde la perspectiva de la persona moral sí tiene esa obligación y se tendrá que generar el estudio de precios de transferencia correspondiente a esa transacción en específico. Perfecto. Sí, si no tuviera el estudio, pues ya, digamos, queda sin soporte la deducción, que a lo mejor en ese caso pudiera ser uno de los gastos principales para esta empresa, ¿no? Un gasto o al menos importante, muy importante probablemente, sí, claro. Perfecto, Luis, pues muchísimas gracias por compartir estos conocimientos con todos nosotros. No, fue una probadita, obviamente los que quieran meterse más a fondo en el tema, pues saben que aquí en el CEFA pueden venir en cualquier momento que esté programado el curso con nuestro experto Luis. Los diversos cursos que tenemos en materia de precios de transferencia. Exactamente, entonces pues los invitamos a participar en el momento en que así lo deseen y pues les agradecemos. Luis, te agradezco a ti mucho la participación y les agradecemos a todos por habernos visto el día de hoy. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.